Buenas, siguiendo con los contenidos que estábamos subiendo respecto del módulo de lesiones en el borde ulnar de la mano, habíamos mencionado en la charla anterior de que el dolor del borde ulnar podría corresponder a varias patologías. La más frecuente de ellas es, sin lugar a duda, las lesiones del fibrocartílago triangular. El fibrocartílago triangular es un complejo, como habíamos mencionado en otra charla, formado por ligamentos, un menisco y una fuerte inserción del radio con fibras superficiales a la periferia de la estiloide ulnar y con fibras profundas a la zona foveal del domo cubital. Las funciones del fibrocartílago triangular son múltiples, pero la principal de ellas es estabilización de la radio ulnar, estabilización de la ulnocarpiana y fundamentalmente funcionar como un colchón adaptativo a los huesos del carpo sobre el domo cubital. Dentro de las lesiones del fibrocartílago triangular, tendríamos que mencionar de que pueden ser agudas crónicas o la inestabilidad radiocubital, que sería ya otra patología. Puede ser derivada de una lesión del fibrocartílago, pero es mucho más grave. Según las primeras clasificaciones de cómo localizar topográficamente la lesión anatómica, Palmer hizo una clasificación de acuerdo a la zona donde se encontraba la disrupción. Entonces estableció dos clases, las primeras las lesiones agudas, las traumáticas, y las segundas, o clase 2, eran las lesiones crónicas degenerativas. Dentro de las traumáticas, él mencionó que la clase 1, la primera, era una ruptura central, como se ve en la imagen de la derecha. La clase B es la típica, la más frecuente. El gran porcentaje de las lesiones se encuentra en esta variedad y es un desprendimiento de las fibras superficiales. Puede ser con una avulsión o puede ser con una simple rotura de los ligamentos superficiales que se anclan en la apófisis cubital. El grado C está hablando de una avulsión distal y finalmente el grado de una avulsión del radio con o sin una lesión ósea del mismo. Esa sería, dentro de todo, la más compleja porque comprometería la estabilidad radioulnar distal. Dentro de las lesiones degenerativas podemos tener lesiones superficiales, lesiones de desgaste ya se ve condromalacia, lesión del cartílago, tanto del semilunar como de la fosa del semilunar o de la cabeza del domo cubital, degeneración del disco, con perforación del cartílago, lesión del cúbito y el grado de, ya uno de los más avanzados, degeneración con perforación del disco, cartílago, lesión del semilunar y inestabilidad lunopiramidal. Finalmente, el grado más avanzado ya es el cuadro degenerativo, donde existe una artrosis, sumado a todo lo anterior, entre el carpo y el cúbito. Existen dentro de la clasificación de las más frecuentes según Palmer, las lesiones de tipo 1, de 1B de Palmer, existen subclasificaciones. Estos dos autores, Atzei y Del Piñal, consideraron de que esta clasificación en 1B era muy simplista y que el problema podía ser abordado de una manera un poco más compleja y completa. Entonces, Atzei, junto con Luchetti, publican en el año 2011 su clasificación, donde vemos que existe una lesión periférica, existe una lesión foveal, existe una lesión periférica y foveal, existe una lesión periférica con avulsión, existe una lesión doble, que es una avulsión más el arrancamiento foveal, y finalmente la avulsión con un fragmento importante que sería mayor de 4 milímetros de la estiloide cubital. Dentro de la clasificación de Del Piñal, él aborda su clasificación desde un punto de vista de una imagen sagital. Entonces, esto puede ser corroborado desde una artroscopía. Y lo que evalúa él es una lesión, inserción de cápsula dorsal, cápsula palmar, un desprendimiento de la inserción periférica y finalmente una lesión de los ligamentos ulnocarpianos palmares, fundamentales para la estabilidad. ¿Cómo sería el abordaje para este tipo de lesiones?
El problema del abordaje, que es el ideal, es un abordaje dorsal, pero con cierto riesgo de lesionar el lecho del sexto compartimiento, que como sabemos aloja las ramas sensitivas del nervio cubital dorsal. Entonces, mucho cuidado al entrar en esa zona. El abordaje no necesariamente tiene que ser ampliado, es un abordaje pequeño. Esto es hablando de cirugía abierta no artroscópica, y en la imagen de la izquierda lo que estamos evaluando y ya estamos observando es justamente la lesión del desprendimiento del fibrocartílago, de su inserción periférica con un fragmento de avulsión. La forma de reparar estas lesiones, si bien una estructura importante en la estabilidad es la estiloide ulnar, esta generalmente no es llevada en cuenta, excepto cuando va asociada a una lesión con inestabilidad del fibrocartílago triangular. Quiere decir que el fibro se encuentra inestable y genera mucha sintomatología. Entonces, en estos casos, lo preconizado para un caso agudo y que tengamos un desprendimiento abiertamente diagnosticado, confirmado, entonces mi abordaje es un abordaje abierto por una pequeña incisión, localizar el área del domo cubital, habiendo identificado previamente por diagnósticos de artrorresonancia y maniobras provocativas cuál es el lugar topográfico comprometido, y colocar en el área foveal un arpón de 3,5 milímetros, y en el área foveal y del arpón, que viene con 4 hilos, los fiber, alcanzar nuevamente la inserción de esa lesión periférica e incluirla previa un cruentamiento del área foveal que provoque un sangrado, y el sangrado posteriormente sea el mejor anclaje para la reinserción de ese segmento del fibrocartílago que fuese desprendido. Ahí vemos cómo se coloca el arpón, cómo se posiciona el arpón en la radiografía, y ya con los hilos colocados comenzamos a iniciar su reinserción. En la imagen de la izquierda estamos observando ya el cierre completo, y en la imagen de la derecha estamos con la gubia focalizando el área de rotura, la lesión periférica, localizada más hacia la región palmar. Para las lesiones crónicas, estamos hablando de lo conocido como impacto ulnocarpiano. Se produce clínicamente un dolor que es bastante similar al presentado por las lesiones del fibrocartílago, pero agravado en cuestión del tiempo, más de 6 meses de evolución. ¿Qué es radiológicamente lo que encontramos? Encontramos que existe una erosión en el área de contacto del domo cubital, una erosión del semilunar, y esto me implica de que para que hubiese sucedido esta lesión, el menisco debe estar perforado, debe estar lesionado. Y finalmente, una erosión del piramidal sobre la estiloides cubital es lo menos frecuente. Ahí vemos cuando existe la posibilidad de tener un cúbito plus, un domo cubital que supera la línea articular del radio, las probabilidades de que se desarrolle este impacto ulnocarpiano son mayores. Y entonces vemos en la imagen de la derecha el típico impacto ulnocarpiano, y en la imagen de la izquierda el impacto estilo piramidal. Las dos variedades de la misma patología. Son lesiones crónicas que deben ser abordadas de una manera quirúrgica radical. Entonces, una de las primeras opciones será retirar el área de contacto y reinserir el fibrocartílago. Una de ellas es el procedimiento de Fedlong. Se reseca 4 milímetros del domo cubital, de esa manera se reduce el impacto y se restablece la estabilidad del fibrocartílago triangular con una reinserción. Para lesiones más severas, lo que podemos incluir es resecar todo tejido fibroso, todo tejido inflamatorio, y provocar una artrodesis con una resección proximal del cúbito. Esto es conocido como el procedimiento de Capaldi. Esta artrodesis tiene muy buenos resultados a corto plazo, e inclusive el grado de satisfacción del paciente es razonable, es muy bueno.
se provoca una pseudoartrosis a nivel del tercio distal del cúbito y esa pseudoartrosis permite la pronosupinación. Pacientes mayores, hueso de mala calidad, resecar la cabeza o el domo cubital con su metáfisis y estabilizar el segmento proximal con un strip o del extensor o del flexor ulnar del carpo, de tal manera de que en el futuro con la pronosupinación el radio no fuese a impactarse sobre el cúbito, lo cual generaría un cuadro de esclerosis, dolor por el impacto de ambos huesos, disminuyendo el rango, por supuesto, de movilidad de la pronosupinación. La inestabilidad radioulnar ya es un tema un poco más complicado. Es lo que se conoce como el cúbito flotante cuando realizamos las maniobras de estabilidad. El cúbito, nosotros notamos de que hay una movilidad conocida como el signo de la tecla positivo en el domo cubital, cuando presionado y cuando realizada la maniobra de estrés anteroposterior o balotaje. Una imagen de cómo figuraría, vemos claramente cómo el cúbito se encuentra sobresaliendo en la región posterior, no está alineado al radio. Vemos un grado de desplazamiento de la masa articular, de la cara articular del cúbito hacia dorsal, rotando significativamente. Más del 50% de la cara articular se encuentra fuera de la fosa sigmoidea del radio. Y los tratamientos propuestos para estabilizar esto son el clásico de Adam Berger, que se menciona ya hace más de 20 años, con muy buenos resultados, pero una técnica bastante complicada. Perforación de la fosa por debajo de la fosa del semilunar, transficción de eso con un tendón extraído de otra región, puede ser el palmar menor, y lo que hacemos es lo pasamos de anterior a posterior y posteriormente lo insertamos a ambos cabos, el dorsal y el palmar, en la fosa foveal y lo anudamos por debajo. Da un resultado bueno a corto plazo. El grado de aceptación de los pacientes es de razonable a bueno y el retorno para actividades previamente a la lesión es razonable. Existe una técnica nueva, que es la técnica de AITA, que es reconstrucción de la banda oblicuodistal. Esto es utilizando nuevamente otro tendón, pero ya no trabajando en la zona articular como lo haría Adam Berger. Entonces lo que vemos es tratar de remediar la función de esa banda oblicuodistal señalada en el diseño de la izquierda, y lo que hacemos es levantamos el braquio estiloradial o supinador largo desde un pedículo distal y lo levantamos desde proximal. Con ello vamos a transfijar el radio hacia el cúbito, perforamos el cúbito, pasamos el supinador del radio al cúbito y de esa manera conseguiríamos una estabilidad en la radio ulnar. Ahora, ¿cómo fijamos el tendón pasante? Y en la disponibilidad de un arpón sería lo ideal. De lo contrario, podemos suturarlo a sí mismo por un loop alrededor del cuello del cúbito. Muchas gracias.